Hoy vamos a aprender a resumir y a organizarnos para la escuela, el colegio y podamos hacer nuestras actividades más fácil todos los días. Entonces, hoy vamos a ver cómo organizarnos, cómo resumir libros, cómo estudiar. Vamos a hacer un ejemplo de cuestionario. Vamos a ver el material de apoyo que vamos a utilizar y nuestras prioridades en la vida. Ok, para organizarnos, lo primero que vamos a hacer es establecer horarios, ¿ok? Por ejemplo, vamos a establecer que, por ejemplo, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, vamos a iniciar a estudiar. Este horario puede cambiar conforme vayamos creciendo y necesitemos más horas para estudiar, inclusive en fin de semana. Pero de momento, a manera de ejemplo, vamos a poner que vamos a establecer como horario de estudio de 4 a 5. Y también vamos a establecer tiempos de estudio y tiempos de descanso. Por ejemplo, vamos a estudiar, qué sé yo, 45 minutos. Entonces pones un temporizador para estudiar 45 minutos y vas a descansar, por ejemplo, 10 minutos. Entonces, por cada 45 minutos de estudio, vas a descansar 10 minutos. Entonces, aquí ya tenemos un horario de estudio que es de lunes a viernes, de 4 a 5, y que vamos a estudiar 45 minutos, de los cuales vamos a descansar 10 minutos. Ya por acá empezamos ya a organizarnos. El número 3 de cómo organizarnos es apartar todas las distracciones que puedas tener tú alrededor. Por ejemplo, hay que alejar juguetes, dispositivos electrónicos, apagar el televisor, apagar la música. Es decir, estar en un lugar de estudio que esté en silencio y con muy buena iluminación para poder ver lo que estamos haciendo, y con silencio vamos a poder concentrarnos. Después de esto, que ya tenemos nosotros nuestro horario, nuestro tiempo de estudio y de descanso y alejamos todas nuestras distracciones, vamos a empezar a hacer el resumen de cada materia. Para eso vamos a tener un cuaderno por materia para hacer un resumen para cada materia. Entonces vamos a tener un cuaderno para resumir matemáticas, vamos a tener un cuaderno para resumir sociales, un cuaderno para resumir inglés, y ese mismo cuaderno de resúmenes va a ser el mismo cuaderno para hacer nuestras prácticas. Es muy importante es muy importante considerar que es importante que tengamos agendas, ya sea una agenda física o agenda electrónica, porque en esas agendas nosotros nos vamos a organizar para apuntar los eventos, las actividades, los cumpleaños, los días que tenemos exámenes, las cosas que tenemos que llevar. Entonces, con estas agendas físicas y electrónicas, nosotros vamos a apuntar absolutamente todo para que nunca se nos olvide nada. Y como ya lo vimos en videos pasados, es importante tener un color para cada actividad. Por ejemplo, ya dijimos que las cosas que vamos a poner en amarillo son de la escuela, que las cosas que son en naranja son exámenes, que cuando vas a poner en verde significa es un día libre o vacaciones, que lo que pongamos en azul van a ser citas médicas. Entonces, a través de colores vamos a organizar siempre nuestras agendas. Así, de esta manera, visualmente ya sabemos de qué se trata lo que vamos a anotar y rápidamente vamos a ver qué cosa tenemos que hacer y en qué categoría va. Es importante que en esta agenda, o también podemos llamarla cuadernos de tareas, vamos a hacer también listas de cosas que tenemos que hacer. Y vamos a hacer, después de hacer la lista de cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, ir a comprar una cartulina, ir a comprar un sombrero, ir a comprar un lápiz, una goma, o tal vez la lista es que tienes que ir a estudiar con un compañero, o que tienes que ir a una fiesta de cumpleaños, o que tienes que limpiar el cuarto. Entonces vas a hacer una lista de cosas que tienes que hacer, que tienes que comprar, que tienes que limpiar. Ok, entonces usted hace una lista de cosas que tienes que hacer, y luego de hacer la lista, usted después va a clasificar qué es lo más importante.
Porque entonces de toda la lista que hiciste, vas a empezar a ponerle número a esa lista, decir, ok, lo que tengo que hacer primero es esto, después esto, número 1, número 2, número 3, de manera de que haga siempre primero lo más importante y dejar de último lo menos importante. Así, si el día no nos dio tiempo de hacer todo lo que teníamos que hacer, al menos hicimos las cosas más importantes. Ok, ahora te voy a enseñar cómo resumir libros y cuadernos. Para resumir libros y cuadernos, lo primero que vamos a hacer es sacar el libro y sacar el cuaderno en la mesa, ¿ok? Y vamos a empezar a leer los títulos y los subtítulos, tanto de los cuadernos como de los libros. ¿Para qué vamos a leer los títulos y los subtítulos? Porque con el título nos vamos a dar cuenta de qué es lo que están hablando en la escuela, qué es lo que tienes que aprender. Y con los subtítulos nos vamos a dar cuenta que es importante aprenderse de ahí, por ejemplo, características, partes, funciones, ¿ok? Entonces, vamos a leer primero los títulos y los subtítulos tanto en los cuadernos como en los libros. Esto te va a ayudar a comprender qué es lo que debes aprender y el tema que estás viendo. Luego de que viste los títulos y los subtítulos, tanto del cuaderno como del libro, vas a empezar a comparar los títulos y las definiciones del libro y los títulos y las definiciones del cuaderno. Porque con esto usted va a poder sacar las palabras clave o las cosas más importantes, tanto del libro como del cuaderno, para poder hacer tu resumen y para poder hacer una definición o para poner las dos definiciones en tu resumen, porque a veces hay una definición en el libro, a veces hay una definición en el cuaderno, entonces es importante sabernos las dos definiciones y las palabras claves de ambas definiciones para, para poder realizar el examen. Entonces, por eso es que tenemos que comparar los títulos y los subtítulos, tanto del libro y del cuaderno, para poder unir todas esas informaciones y hacer un solo resumen. Después de que ya has visto los títulos y subtítulos y empezar a comparar esas cosas, vas a empezar a leer y subrayar en el libro. Y también vas a leer también lo que venga en el cuaderno. ¿Para qué? Ok, vamos a leer el libro y vamos a leer el cuaderno. ¿Para qué? Para encontrar qué. Vamos a encontrar definiciones, vamos a encontrar y subrayar características, vamos a encontrar y subrayar, qué sé yo, las partes de algo, qué sé yo, las partes de una casa, las partes de un avión, las partes de la célula. Vamos también a buscar en el libro o en el cuaderno las funciones, es decir, para qué sirve lo que estamos viendo, etcétera. Ya con esto ya sabemos nosotros que tenemos que ir señalando tanto en el libro como en el cuaderno para poder hacer nuestro resumen. Luego, el punto número 4 es que si la materia que estamos viendo está en inglés, es importante que nosotros saquemos el vocabulario, que no entendamos y anotamos el significado en una esquinita del libro, ¿ok? Podemos anotarlo aquí en una esquinita del libro. Luego, luego de sacar todo el vocabulario y anotarlo en la esquinita del libro, lo vas a pasar a una hoja en blanco para que tengas todo el vocabulario junto y lo puedas estudiar. Cuando usted ya haya terminado de leer y subrayar, entonces es hora de que usted empiece a resumir lo que usted leyó. Entonces ya ahora ya sabes qué cosas hay en el cuaderno y qué cosas hay en el libro y vas a unir las dos informaciones para poder hacer el resumen. Ahora te voy a enseñar a cómo estudiar, ¿ok? ¿Qué es exactamente lo que vamos a sacar del libro y del cuaderno? Estas son las cosas que casi siempre se van a repetir toda tu vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo estudiar? Ok, lo más importante de estudiar es en que usted entienda lo que está leyendo, porque nada hacemos que usted lea todo el libro y lea todo el cuaderno si usted no entendió lo que está leyendo. Entonces, importante, para estudiar tienes que ir entendiendo lo que estás leyendo.
Y si no lo entendiste, léelo varias veces hasta que logres comprender lo que estás leyendo. Y si no, pregúntale a alguien para que te ayude a comprender lo que estás leyendo. Entonces, vas a sacar el libro y el cuaderno y vas a anotar o sacar lo siguiente para hacer tu resumen. Vas a sacar definiciones, ¿ok? Vas a sacar definiciones, es decir, todo lo que son significados de lo que lees. Por ejemplo, qué es el sol, qué es la luna, qué es una fracción. Primero vas a sacar qué son las cosas, las definiciones. Luego vas a sacar también del libro las características, es decir, las descripciones de lo que estás leyendo. Vas a sacar también funciones, es decir, para qué sirve lo que estás leyendo. También, si te ponen partes, vas a sacar las partes. Por ejemplo, a veces te ponen a que usted tiene que sacar las partes de una célula o las partes del sistema reproductivo. Y usted va a tener no solamente que aprenderse las partes de cada cosa, sino dónde están. Y te pueden poner un dibujito para que usted se aprenda esas partes. Vamos a ver que también tienes que sacar todo lo bueno o lo malo de lo que está leyendo, es decir, las ventajas y las desventajas, los beneficios o los peligros de lo que estás leyendo. También muy importante es que entiendas y puedas hacer comparaciones. Es decir, a veces están viendo dos temas o dos ideas o dos cosas que se pueden parecer o que se pueden diferenciar una de otras. Entonces, en el examen le pueden decir a usted en qué se parece o en qué se diferencia tal cosa de la otra. Entonces, es importante que aprendas también cuando estás leyendo a ver las comparaciones, en qué se parece una cosa con la otra o en qué se diferencia una cosa con la otra. En algunas ocasiones te vas a tener que aprender personajes y fechas importantes. Es decir, vas a tener que aprenderte, por ejemplo, quién fue el presidente de tal lugar, en qué fecha se firmó la independencia. Entonces, dependiendo de la materia, vas a tener también que sacar los personajes y las fechas importantes. Otra cosa importante es sacar la importancia de lo que estás leyendo o la moraleja, lo que aprendiste de eso. Entonces, importancia de lo que estás leyendo y la moraleja de algo también es importante entenderla para poder realizar algún examen. A veces cuando estás leyendo novelas y cuentos, te van a pedir editorial y autor. Acuérdese que la editorial es quien imprimió el libro y el autor fue el que hizo todo el libro. ¿Ok? Y también es importante que anotes en tus resúmenes ejemplos. ¿Ok? Porque a veces en los exámenes se van a pedir ejemplos. Dígame ejemplos de plantas, dígame ejemplos de animales, deme ejemplos de tal cosa. Entonces, los ejemplos son muy importantes a la hora de estudiar. Vamos a ver un ejemplo de cuestionario. Casi siempre la mayoría de preguntas se van a repetir año con año. O sea que básicamente que con este ejemplo de cuestionario que te voy a decir es básicamente lo que usted se puede esperar en un examen de su vida. Entonces, ¿qué es lo que le van a preguntar a usted en el examen a lo largo de toda su vida? Ok, definiciones, características, partes, funciones, ventajas y desventajas, ejemplos, en qué se parece o en qué se diferencia tal cosa, cuál es el personaje principal, cuáles son los personajes secundarios, quién fue el primer presidente, en qué año se celebra tal cosa, qué representa tal símbolo y sus colores, cuál es la importancia del tema que están viendo, cuál es el autor, cuál es el editorial, ¿ok? Entonces, con este ejemplo de cuestionario, te vas a dar cuenta que es casi siempre son las mismas preguntas lo que te van a hacer acerca de los temas que veas. Entonces, por ejemplo, si usted va a ver fracciones, entonces le van a decir, bueno, ¿cuál es la definición de fracción o el significado de fracción? Deme 6 características de tal cosa. Coloque las partes o mencione las partes de tal cosa. ¿Cuál es la función o las funciones principales de este tema? Mencione las ventajas y desventajas o los beneficios o los peligros de tal cosa. Mencione ejemplos de tal cosa. Compare o diga en qué se parece o se diferencia tal cosa. ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuáles son los secundarios?
¿Cuál fue el primer presidente? ¿En qué año se celebra? ¿Qué representa tal símbolo y sus colores? ¿Cuál es la importancia de ese tema? ¿Cuál es el autor y la editorial de tal novela o cuento? Entonces, puedes parar el video aquí, ver este ejemplo de cuestionario y ya con esto te vas a dar cuenta lo más importante que tienes que sacar de los libros y de los cuadernos para poder estudiar. Entonces, si usted se aprende que casi siempre le van a hacer las mismas preguntas, usted se va a dar cuenta que a la hora de ir leyendo, esto es lo que usted tiene que ir sacando del libro o del cuaderno para poder responder las típicas preguntas de un examen. Vamos a ver cuál es el material de apoyo que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar para estudiar algunas herramientas. Y estas herramientas son para nosotros poder solventar dudas, hacer tareas, ¿ok? O ciertos trabajos en específicos, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar herramientas como Google. Google lo vamos a utilizar para ver, para buscar, qué sé yo, una imagen que te pidieron para una tarea. También en Google vas a poder encontrar prácticas para poder imprimirlas y hacerlas en la casa. O también vas a poder encontrar algunos documentos de apoyo sobre lo que estás viendo. Entonces, cuando usted ocupe encontrar imágenes o buscar alguna práctica de inglés, de matemática, de español, puedes utilizar Google y ahí vas a encontrar miles de prácticas hechas por otras personas para que usted las pueda imprimir y hacerlas usted también. Otro material de apoyo que vamos a utilizar es YouTube. YouTube, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar explicaciones sobre un tema específico que ustedes estén viendo. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar YouTube para ver temas en específico o también para aprender a pronunciar palabras en otro idioma o también para buscar las partes de algo. Y muchas personas se dedican a hacer videos para enseñar la fonética. Fonética es cómo se pronuncia. O también hay gente que se dedica a hacer videos para explicarte matemáticas, para explicarte español, para explicarte sociales. Entonces, YouTube va a ser una excelente herramienta para que usted aprenda a entender las cosas, ¿ok? Y hay muchos profesores que te pueden ayudar ahí a entender lo que están viendo en la escuela. El Woodit es, bueno, la plataforma que ustedes están usando en la escuela es para hacer consultas y recibir correos de la escuela y de la profesora. Pero el Woodit lo puedes utilizar para poder escribir a la profesora cuando usted tenga alguna consulta, ¿ok? Pero trata de no utilizar esta plataforma para hacer consultas porque es solamente para un caso de mucha emergencia que usted tenga que hacerle una consulta a la profesora, porque acuérdate que la profesora también tiene derecho a tener tiempo libre. Trata de que todas las consultas las hagas dentro de la escuela y no por la plataforma. La Teacher es otro material de apoyo. De hecho, es la primera fuente de información, la más importante que tienes para solventar todas tus dudas. Así que traten siempre, siempre, siempre de preguntar todo en la clase. No se quede con dudas. Pregúntele a la profesora que las cosas que usted no entendió. Profesora, disculpe, no entendí. Esto me lo podría volver a repetir. Entonces, todo lo que usted necesita entender, trate de entenderlo dentro de la escuela y ponga siempre mucha atención para que no le tengan que repetir varias veces las indicaciones, porque si usted pone atención, usted va a poder entenderlo todo más fácilmente y probablemente no traigas dudas a la casa. Los papás también son otro material de apoyo. Por ejemplo, puedes revisar en la casa todo lo que tuviste malo, ¿ok? De hecho, siempre tienes que venir a ver los cuadernos y revisar qué fue lo que tuviste malo en la clase. Y si tienes alguna duda, puedes venir a donde tus papás para que ellos también te ayuden a ver por qué lo tuviste malo. Así, cuando usted revisa lo que tuvo malo, cuando ya vuelva usted a la clase, ya usted ya no va a, ya usted sabe qué fue lo que tuvo malo para no tenerlo malo otra vez. Ahora vamos a ver que hay que establecer prioridades en la vida, ¿ok? Sabemos que, bueno, jugar y divertirnos va a ser algo que a nosotros nos encanta hacer, pero sin embargo, pues vamos a tener que establecer horarios y priorizar lo más importante para que nos vaya bien
tanto en el trabajo, en la escuela y en la vida. Hay que hacer prioridades, es decir, lo más importante. Por eso hablamos, bueno, lo que dijimos antes, de horarios. Un horario para trabajar, un horario para estudiar, un horario para pasear. Nuestras responsabilidades son muchas y entre más crezcas, más responsabilidades vas a tener. Entonces, nunca deje de último las cosas. Conforme le van dando a usted las tareas, conforme a usted le van dando la materia, vaya llevando al día el estudio, al día a día, hacer todas las tareas y no dejar hasta el último minuto hacer las cosas, porque después no te va a dar tiempo y te vas a estresar porque dejaste las cosas para último minuto. Entonces, conforme te van llegando las responsabilidades, mejor irlas haciendo de una vez, comprar las cosas de una vez, hacer la tarea de una vez, así sea que la tarea la tengas que hacer para 2 o 3 semanas después, haga la tarea desde el momento en que se la dejaron. Así vas a ir haciendo un check de cosas que ya hiciste, no las dejas de último momento y vas a poder cumplir con todo y te vas a estresar menos porque así no se te juntan todas las cosas que tienes que hacer. ¿Ok? Hay que hacer un balance en la vida. Hay veces que no vamos a poder salir a jugar o a pasear para poder nosotros poder cumplir con todas esas obligaciones que nos dejaron. Pero también toma en cuenta que vas a tener también tus premios. El premio sería pasar el año, el premio va a ser gozar de las vacaciones para poder descansar. Entonces toma en cuenta que a veces nos va a tocar tal vez estudiar un sábado, un domingo o tal vez extender un poquito el horario de estudio para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Pero también toma en cuenta que vas a tener también tus vacaciones y ese va a ser tu premio, pasar el año. Otra cosa que es tomar en cuenta es que no siempre las cosas te van a salir como deseas. Así que, a veces no vamos a poder cumplir con todas las cosas que nos propusimos durante el día. Por eso es importante priorizar, decir, ok, esto de, por ejemplo, bañar el perro es tal vez una cosa que usted quería hacer, pero tal vez no la va a poder hacer porque tienes que ir a comprar una cartulina. Entonces, aquí entre bañar el perro y comprar la cartulina que ocupas, lo más prioritario es comprar la cartulina. Entonces, puedes dejar bañar el perro para otro día, pero no puedes dejar de lado comprar la cartulina que necesitas para el día siguiente. Comprendes lo que son prioridades. Entonces, siempre lo más importante, lo que tienes que hacer, primero, comprar la cartulina, hacer la tarea, estudiar. O sea, usted tiene que ir diciendo qué es lo que tienes que hacer primero y dejar de último las demás cosas. Bañar el perro lo puedes dejar para después. Lavar tal vez los zapatos o el carro lo puedes hacer para después, pero tal vez no puedes dejar para después estudiar o no puedes dejar para después comprar algo que necesitas, ¿ok? Entonces tienes que establecer qué es lo más importante que usted tiene que cumplir ese día y qué cosas puedes dejar para el día siguiente o para el fin de semana. Con estas consideraciones usted va a poder poco a poco ir entendiendo, organizándose y hacer tus propias tareas y resúmenes. Porque ya mamá y papá, conforme vas creciendo, te van a ir tocando hacer cada vez más las cositas solito. Por eso es que ahorita estamos invirtiendo tiempo en enseñarte para que tú poquito a poquito puedas hacer ya tus propias cositas. Porque yo creo en ti y tú puedes. Así que si te organizas, vas a poder cumplir con todos los obstáculos que se te presenten en la vida, porque esto vas a ser una persona muy responsable y sé que vas a saber cuáles son tus prioridades. Algo muy importante que te quiero decir es que nunca, nunca, nunca te vayas a comparar con los demás. Todos somos diferentes y tenemos habilidades diferentes. Algunos son muy buenos para fútbol, otros son muy buenos en matemáticas, otros son muy buenos en ciencias. Así que no te compares nunca con los demás. Tú tienes tus propias fortalezas y también tienes las cosas que más te cuestan, ¿ok? Entonces todos tenemos habilidades diferentes. No te compares nunca con los demás. Siempre, haga siempre, siempre su mejor esfuerzo, sea en fútbol, sea en basquetbol, sea en matemáticas, sea en sociales, siempre haga su mejor esfuerzo y trata de estudiar más la materia que a usted más le cueste.
Entre más le cueste a usted una materia, más atención tienes que ponerle. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que entender a poder resolver para que te vaya bien en la escuela. Y otra cosa, la última sería, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso significa que usted tiene que ir todos los días haciendo todas tus obligaciones y no dejarlas para último minuto, porque a veces si nosotros dejamos para último minuto las cosas, nos estresamos porque ya después no nos da tiempo de hacer los trabajos, no nos da tiempo de conseguir una cartulina, no nos da tiempo de ir a algún lugar, todo por dejar las cosas a último minuto. Entonces, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y este video te lo voy a dejar para repetirlo todos los años cuando usted necesite volver a recordar cómo debemos organizarnos en la vida, porque el orden, llevar un orden en la vida, te va a garantizar un éxito. Por ejemplo, ordenar tus cosas, ordenar tu cuarto, ordenar tus libros, limpiar tus zapatos, todo eso son parte de las responsabilidades que tenemos en la vida. Ser también responsables, ser educados. Entonces, organizarnos en la vida, llevar una agenda, te va a ayudar montones para que puedas cumplir con tu día a día, no solo en la escuela, en el colegio, en el trabajo, con tu familia. Entonces, acá te dejo este video con mucho amor y mucho cariño para que lo recuerdes y lo tengas toda tu vida. Te amo, José.